Muy buenas noches, buenas tardes, o depende del área donde ustedes nos estén eh, sintonizando. Les saluda Ángel Gallardo. Estamos aquí transmitiendo desde Facebook y desde YouTube con nuestra hermana Doris Vargas y nuestra hermana María Teresa Ochoa, quienes el día de hoy estarán dando un tema que es de mucha riqueza espiritual y mucha riqueza para que podamos seguir nosotros aprendiendo día a día con nuestros hermanos aquí, nuestras hermanas, la hermanita Doris y nuestra hermanita María. Les invito ahorita para que todos juntos podamos unirnos, podamos compartir este enlace de bendición que se está transmitiendo directamente de Facebook y de YouTube, se pueda compartir con uno de sus amistades, con una de sus familiares o amigos que tengan ahí en sus redes sociales, ya sea en Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, para que podamos ser varias personas aquí conectadas para que podamos enriquecernos de estos temas que se están compartiendo aquí en este apostolado de María en la iglesia doméstica. Aquí se encuentra nuestra hermanita Doris Vargas, quien a continuación nos estará dando más a detalle sobre este apostolado y también nos estará presentando a nuestra hermanita María Teresa Ochoa. Hermanita Doris, vamos contigo. Buenas tardes a todos. Como decía el hermanito, tardes, días o noches, depende del lugar donde estén conectándose o se vayan a conectar posteriormente. Aquí les damos el apostolado de María en la iglesia doméstica, les da la bienvenida. Y este es un programa muy especial, por eso le decía al hermanito Ángel que les dijera cómo tienen que hacer para poder que se conecten. Aquí lo que vamos a tener es algo muy especial que no me gustaría que nosotros nos quedáramos nada más los que estamos conectados, sino que ustedes lo puedan pasar a sus familiares, amigos, para que puedan recibir también esta bendición tan grande que hoy la vamos a recibir. Pues quiero presentarles a María Teresa Ochoa. Sabemos de que ella acompañó al padre Pedro por muchos años, trabajaron juntos. El Señor lo llevó a nuestro sacerdote querido, eh, por eso Diego, ya lo tenemos ahí arriba para que ore por nosotros. Y hoy quiero presentar a ella porque sabemos que ella es una persona muy luchadora, le trabaja al 100% a nuestro Señor, ama mucho a nuestra Madre Santísima y ella lo ama a ella también y nuestro Señor. Por eso les voy a presentar a ella. Sabemos de que ella tiene muchas cosas que hace, pero una de ellas es una líder en una comunidad de oración. Le doy la bienvenida a ella, va a dar el tema de la Virgen María en el combate espiritual en tiempos difíciles y bueno, preparemos nuestro corazón para que a través de esta enseñanza el Señor haga sus maravillas a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Adelante, María Teresa. ¿Qué tal, Bienvenida. Doris? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues agradezco mucho la oportunidad que me brindas, Doris, que me brinda el apostolado de María en la iglesia doméstica, porque bueno, es muy importante en mi vida el apostolado de María en la iglesia doméstica. Como tú sabes, Doris, hace muchos años, por lo menos más de 15, quizá 20, cuando tuvimos la oportunidad, porque el padre Pedro Sánchez, de la Orden Franciscana, con quien yo trabajé muchos años, hasta el pasado 2 de febrero, cuando ocurrió su fallecimiento en la tierra, él tuvo encuentros con el padre Arturo, que es el fundador de María en la Iglesia Doméstica, y con María de León, también que era una mujer laica que colaboraba con el padre Arturo, como yo colaboré muchos años con el padre Pedro. Y entonces, en todo este avatar de cosas en el mundo,
pues tocamos mucho el carisma de María en la iglesia doméstica y vino a enriquecer la vida de la Casa de María Inmaculada, como el padre fundó un movimiento, el padre Pedro, que se llama así, la Casa de María Inmaculada, y que nos dedicamos esencialmente a enseñar de María dentro de la Iglesia Católica, ese poder de María tan grande que tiene para hacer un combate espiritual. Y bueno, de ahí surge la pregunta, Doris, que ¿por qué hablamos esas palabras tan extrañas de combate espiritual, no? Decías, ay, qué exageradas, estas señoras hablan así con una vehemencia de algo tan extraño. Bueno, yo me voy a referir estrictamente al catecismo de la Iglesia Católica. Este Sí, catecismo de la Iglesia Católica lo sacó a la luz San Juan Pablo II. Él hizo que todos los editores de los catecismos o los más editores del catecismo a nivel mundial se unieran e hicieran una unificación de los catecismos para que esa doctrina siguiera siendo universal católica. Y entonces la Asociación de Editores de Catecismo editó en todos los idiomas conocidos del mundo este catecismo unificado por Juan Pablo II y presentado por él. En este catecismo, que hasta la fecha lo publica la editorial Lumen Day en todo el mundo, pero particularmente en español, aparecen palabras muy importantes cuando estamos hablando primero del pecado de Adán y Eva, cuando empieza con el bautizo. Cuando empieza con el bautizo en el apartado 397 dice, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Génesis 3. El hombre se prefirió a sí mismo en lugar de preferir a Dios. Y entonces concibe una falsa imagen de sí mismo y de la creación. Entonces, la luz del Espíritu de Dios en el ser humano no podía brillar más porque el hombre eligió voluntariamente tomar de un fruto prohibido que Dios le había dicho de no tomes, y que la serpiente astutamente, el demonio le dice, tómalo porque lo que no quiere Dios es que tú seas como él. Entonces el hombre seducido por la mentira toma esto y entonces ahí viene lo que se llamó el pecado original. Un pecado contraído, no un pecado. Nosotros adquirimos el pecado por generación. No lo cometimos, pero lo adquirimos. Hay una diferencia muy grande en que tú cometas un pecado y en que tú solamente lo adquieras. Como género humano lo adquirimos porque somos género humano, según nuestra fe católica, lo que la autoridad de la iglesia nos invita a creer y que nosotros creemos voluntariamente y aceptamos como una verdad válida. Entonces, ese pecado original, lo primero que causa es tener una falsa imagen de uno mismo, de Dios, por supuesto, y de la creación. Y de ahí vienen una serie de desajustes y de desórdenes que van a causar un caos en las personas, en la vida de las personas. Y si hablamos actualmente, pues en la vida de las personas, en la vida de las familias y en la vida de la sociedad. Más adelante, en este mismo capítulo, donde se analiza en el catecismo el primer pecado del hombre, el pecado original, nos dicen, siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los seres humanos y su inclinación hacia el mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado original de Adán y Eva, y con el hecho de que nos han transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que se llama muerte en el alma. Entonces dice, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Hay que aclarar que muchas cosas que en la iglesia nos propone creer porque ella ha analizado y estudiado, se nos propone a los fieles creer y seguir las instrucciones que nos dan a fin de que nosotros tengamos una mejor calidad de vida y lleguemos finalmente a nuestra patria en el cielo en la otra vida. Y así nos sigue diciendo el catecismo cuando dice,
en el apartado 407. La doctrina sobre el pecado original, vinculada evidentemente a la obra redentora de Cristo, a la obra salvadora, proporciona una mirada de discernimiento que es lúcido sobre la situación del hombre y de cómo el hombre actúa en el mundo. Como tú, Doris, como tus hijos, como tu esposo, como los míos, mi familia, como mis vecinos actúan en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre las personas, aunque permanezcamos libres. Es una libertad aparente. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Esto está en los documentos del Concilio de Trento. Ignorar que el hombre, los seres humanos, poseen una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres cotidianas. O sea, si nosotros ignoramos que nuestra carne tiene una tendencia al mal, entonces nosotros estamos ignorando nuestra verdadera condición humana. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de las personas confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan, cuando San Juan dice, es el pecado del mundo. O sea, el mundo está inmerso en una serie de pecados que oscurecen su mente, que les impide tener una concepción a las personas de lo que realmente son. Estamos con una penumbra de mentira cuando nosotros no vivimos en la gracia de Dios. Esta frase donde el evangelista San Juan menciona que es el pecado del mundo donde vivimos, está en la primera de sus cartas en el capítulo 29. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas, las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros cometemos un pecado, pero no nada más afectamos nuestra relación con Dios y afectamos nuestra vida, sino afectamos la vida de las personas que viven con nosotros y de las personas que conviven como vecinos y finalmente de nuestra colonia, de nuestra ciudad y del mundo entero. O sea, el pecado nunca se va a quedar individual. El pecado tú lo cometes individual, pero los efectos y las consecuencias del pecado son comunitarias. Eso es muy importante que lo comprendamos porque cuando viene el sacramento de la comunión, ahí estamos combatiendo con ese sacramento de Dios la ruptura de la comunión de una familia y de una sociedad, y con el efecto de la gracia del sacramento se convierte en una comunión de almas. Esa es una de las maravillas que nos proporciona solamente el asistir a misa, la comunión. Vamos a ver cómo es que llegamos al combate espiritual. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 19, que también se menciona en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, hace de la vida del hombre un combate. Ahora vamos a ver cómo es ese combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice nuestro Señor Jesucristo. Metido en esta lucha, el ser humano, hombres y mujeres, todos debemos combatir continuamente, todos los días de nuestra vida, para adherirnos al bien, para pegarnos al bien, a Dios, a lo luminoso, a la bondad. Y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, ser capaces de lograr la unidad
dentro de nosotros. ¿Por qué dentro de nosotros? Porque una persona resquebrajada va a desarrollar infinidad de vicios e infinidad de afectos torcidos. Entonces es importante que la gracia de Dios penetre en nosotros y nos unifique para impedir que los vicios den rienda suelta y nos lleven a una vida de perdición. El ser humano en sí no tiene la fuerza suficiente a veces sí, para contenerse ante el pecado del mundo. Pero cuando nosotros recurrimos a Cristo, cuando nosotros somos insertos, adheridos a Él a través del bautizo y de los demás sacramentos según nuestra forma de vida, si somos casados, tener el bautizo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio si es que vivo en pareja. Entonces, a través de esos sacramentos nosotros nos mantenemos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su área, de su protección. ¿Y cómo reforzamos esto y cómo seguimos alimentando nuestro cuerpo de la gracia de Dios? Pues solamente con asistir a los sacramentos. Voy y me confieso para que al momento en que yo denuncio el pecado, aquella oscuridad con la que yo herí mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, al momento en que yo lo denuncio delante de un sacerdote que tiene la gracia necesaria para darme la absolución, entonces cuando yo recibo esa absolución, la oscuridad con la que yo herí mi vida, rompí mi relación con Dios y herí la vida de mi familia y de mis seres queridos, sea restituida la gracia. Y entonces ahí pasan varias cosas que quisiera aclarar antes de seguir con el combate. Es necesario que las personas cuando vayamos a misa vayamos en estado de gracia, es decir, sin pecados mortales, sin pecados gravísimos, porque la comunión no va a ser el efecto necesario cuando tú te acercas sin haberte confesado con un sacerdote. En la Iglesia Católica esa es la norma. No voy a ir yo a decirle al Señor, ay, pues quiero que me perdones de esto y de esto. No tiene validez. Tiene validez cuando tú sigues los lineamientos que por el bien nuestro te está marcando la iglesia, que es que tú vayas con un sacerdote y él te diga, Ave María Purísima, Padre, quiero entregarle a Jesucristo estos pecados que he cometido porque me arrepiento, norma de la confesión, arrepentirme. Me arrepiento de esto y de esto y de esto. De esa manera, nosotros vamos a denunciar la oscuridad y el mal, el demonio, va a perder fuerza en la acción que tiene destructiva en nuestros pensamientos, en nuestra alma y en nuestras costumbres. Cuando hablamos de combate espiritual y cuando nos dice el catecismo que esta lucha durará hasta el fin de los tiempos, mientras exista vida humana, va a existir esta confrontación del bien con el mal. Y entonces te dice aquí que no sin duros trabajos y con arduos esfuerzos conseguirás la victoria. Y conseguirás la victoria de la mano de Jesucristo. ¿Por qué? Una persona, queridos amigos, tenemos unas facultades morales, psicológicas, que son naturales en los seres humanos. Un ser humano tiene una capacidad de resistencia moral, emocional, según su genética, su formación, su forma en cómo fue educado, la forma que tiene de ver la vida. Hay una naturaleza humana que evidentemente tiene fuerzas y tiene virtudes. Pero cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios y de la Iglesia Católica y de los sacramentos, estamos hablando que un Dios se engendró en el vientre de una mujer que había sido seleccionada por Dios y que tuvo que ser purísima para que entonces la fuerza de lo divino pudiera engendrar en su vientre a un Dios que necesitaba nacer de carne humana
para que entonces pudiera, semejante a nosotros en ese sentido, vencer en esa lucha colosal que emprendió para llevarnos a la salvación. Yo quisiera, Doris, que fuera muy clara en esto. Si no soy clara, dímelo, porque quizá muchos católicos perdemos el piso y perdemos la fe y perdemos las ganas de todo y nos dejamos llevar por nuestra naturaleza humana sin saber que tenemos una casta divina maravillosa y que somos poseedores de un regalo inaudito, inalcanzable de otra manera, si no hubiera sido por la bondad de Dios. Hay una bondad de Dios maravillosa, una misericordia inaudita que hace que Él sienta compasión de su criatura creada por Él. Dice, no puedo permitir que se pierdan, no puedo hacerlo porque son de mi propiedad. Yo los creé para esto, pero ellos se equivocaron y no los puedo dejar vivir en esa oscuridad y en esa equivocación. Y de ahí nace el amor de que selecciona desde el principio de los tiempos a una mujer nacida de hombre y de mujer bajo condiciones particulares que solamente Dios pudo otorgar a los padres de la Santísima Virgen, Santana y San Joaquín, para que a pesar de haber tenido una unión carnal, la unión no estuviera llena de un deseo, sino que sin tener deseo por un acto de obediencia a Dios, efectuaran una concepción de una criatura que tenía que ser así, concebida sin un deseo carnal, para que fuera la Inmaculada. Ahí tenemos el primer atributo de María maravilloso. Era inmaculada desde su concepción. Y es un acto y es un misterio de Dios que San José y Santana, habiendo tenido una unión carnal real, no estaba manchada de pecado porque Dios todo lo puede y tenía que crear un ser maravilloso para que fuera el depositario de la encarnación de Dios en esa historia maravillosa que es la salvación. Entonces, cuando el hombre pierde la gracia, pasan siglos sumidos en una oscuridad. De todo ello nos habla el Antiguo Testamento. Toda esa historia maravillosa de cómo Dios se manifestaba, habiendo perdido el hombre la gracia del Espíritu Santo. Entonces se mantenía con una gracia porque la vida la da Dios y ya es una gracia, pero no tenía acceso a esa vida sobrenatural a la que ahora tenemos con los sacramentos. Entonces, así fue la triste historia de la vieja humanidad. Hasta que, como dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Spes Salvi, por un acto de compasión inaudito, por un acto de caridad, Dios irrumpe. Entonces, así fue la triste historia de la vieja humanidad. Hasta que, como dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Spes Salvi, por un acto de compasión inaudito, hasta que, como dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Un ratito, Salvi, María Teresa. por un acto de compasión inaudito, por un acto de caridad, Dios irrumpe. Entonces, así fue la triste historia de la vieja humanidad. Hasta que, como dice el... María Teresa, sí, 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 Doris. ya. Lo que pasa es que me mandaron un mensaje diciéndome que no veían imagen. Y yo por eso lo metí para checar bien, lo metí para estar segura de que sí, estamos viéndonos, porque yo te veo, ¿verdad? Sí, yo Ya también todo te está veo. bien. Perdón. Bueno, Estoy... entonces quedamos en que en el en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, nos dicen cómo se lleva a cabo la creación. Nos dicen cómo la luz y las tinieblas y todo fue ordenado y se quitó un caos y todo fue orden. Y cómo fue formando Dios la vida de las personas y cómo cuando llegó el momento de la creación, dice, del ser humano, lo tomó del barro, lo formó e insufló en él un aliento de vida.
el toque de su Espíritu de Dios le dio vida al ser humano. Cuando el hombre pierde esa gracia divina, su vida se torna gris, pero así pasan siglos y cuando llega el momento que Dios requería, Él irrumpe en la historia humana con un exceso de caridad y de amor. Y entonces se encarna de esa criatura maravillosa que es la Virgen María. María lo trae en su seno. Todos sabemos toda la historia maravillosa, esa epopeya espiritual, histórica, maravillosa que vivió María con Jesús. Y finalmente llega el momento del sacrificio, el momento del pago oneroso de la salvación de la humanidad. Con esa salvación que hace Jesús de la humanidad, entonces nos da las armas, efectúa la salvación y nos deja un legado de su gracia para que nosotros no volvamos a vivir en las tinieblas y nuestra vida sobre la tierra no sea de esa oscuridad como vivía el hombre antes. Y entonces les dice a sus apóstoles que se esperen un tiempo, porque va a venir el Espíritu Santo, que va a ser derramado sobre todos y que eso sucede el día glorioso de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y en ese día glorioso de Pentecostés nos narra la escritura que estaba María con los apóstoles y entonces ellos estando en oración, irrumpe un viento, un ruá, y ese ruá inunda a todos los ahí presentes y los lleva a tal grado de alegría que la gente piensa que están borrachos. Y es el derramamiento del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, porque Cristo ya había comprado con su vida y con su sacrificio, con su sangre, la libertad nuestra. Entonces, ahí es donde viene el cobro de la herencia para nosotros. Es la herencia de Cristo que nos devuelve la gracia. Y entonces, cuando nosotros somos bautizados, se nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Trinidad vive en plenitud de nosotros. Aun cuando somos bebés, vive en nosotros y vivirá para siempre. Para hacer un combate espiritual, cuando eres bebé, tú no lo puedes hacer. Son tus padres los encargados de hacer ese combate espiritual, de tener una vida de sacramentos, una vida de salud moral, una vida de salud espiritual, porque son responsables de esos bebés, de esas criaturas, de esos niños. El niño no puede hacer nada. Por eso los padres tenemos que pensar muy bien si queremos hijos y cómo los hemos de educar. Porque a veces los papás empiezan a cometer pecados muy graves y piensan que eso solamente les atañe a ellos. No. Cuando tú estás cometiendo un pecado grave, estás manchando la vida de tus hijos también. Los seres humanos no somos individuales. Esa es una de las tantas mentiras que nos ha permitido el mal creer. Nosotros somos seres comunitarios, por donde no somos una comunión de santos. No estamos unidos las almas del purgatorio con las almas de la tierra, con las almas del cielo. Somos una comunidad de santos que hemos sido santificados, en donde la gracia vive y donde se comparte muchas ocasiones, sobre todo cuando son pequeños, el pecado. Y manchas la vida de tus hijos. Bueno, seguimos entonces y cuando ya eres más grande y tienes acceso a otros sacramentos, a tu primera comunión, y entonces comulgas el cuerpo y la sangre de Cristo, ese cuerpo y sangre de Cristo tomado adecuadamente, respetuosamente, en un estado de gracia, sin pecados, habiéndote confesado, va a nutrir tu alma, tu cuerpo, tu mente, y los va a hacer más fuertes. Para que tú conserves un estado de gracia adecuado y lo incrementes, para que tú realmente seas una persona que pueda combatir espiritualmente todas esas oscuridades con que se te presenta el mal, para que tú destruyas tu vida y destruyas la vida de los demás.
tienes que saber que solamente la gracia de Dios puede efectuar en ti, a través de ti, el combate espiritual. Y que a través de ese combate espiritual tú alcanzarás una perfección conforme tú te mantengas unido al cuerpo de Cristo. Es decir, confesión, comunión. Yo soy muy exagerada, de preferencia diaria. Y evidentemente tenemos intercesores que Dios nos ha dado para que ese combate espiritual se vuelva todavía más eficiente, más fuerte, más intenso, y nosotros tengamos victorias tras victorias, como decía Teresita de Lisieux. Y una intercesora, la intercesora más grande que tenemos, es la Santísima Virgen María. Nuestra madre es la criatura más purísima que pudo haberse creado en la raza humana. Y la misma pureza que de ella se desprende es la mejor arma con la que combate al diablo. Por eso es tan grande invocar a la Inmaculada Concepción. María se nos presenta con infinidad de trajes y de vestuarios y de gracias, según el lugar donde se aparezca, según a quien se le manifieste, y a través de su persona, Dios nos concede infinidad de gracias, pero sobre todo nos arma con armas letales para que nosotros salgamos adelante en ese combate espiritual que amenaza nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, la vida de nuestra familia, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, la de nuestros vecinos, la de la colonia, la de la ciudad y la del mundo entero. Y entonces el mundo entero, que como dice San Juan, yace bajo el pecado del mundo, tiene una respuesta de luminosidad, de bondad, de poder de Dios a través de nuestra oración y de nuestra toma de los sacramentos. En esta oración grandiosa tenemos el arma maravillosa del rosario. El rosario que se reza y que repites y que se reza y que repites y que cuando lo rezas con mucha devoción, aquí no hay ningún impedimento, Doris, aquí no hay ningún impedimento, amigos, hermanos, no hay nada que evite, o sea, que Dios te escuche, que la Santísima Virgen interceda por ti. La Santísima Virgen es para el pobre más pobre de todos los pobres, para el ignorante más ignorante de todos los ignorantes, para el más encumbrado, para el más preparado, para todos. La Virgen Santísima es para todos. Igual, a mí me encanta, Doris, que cuando vamos a un santuario mariano de peregrinación, me encanta porque, ves, es algo que solamente se da en la iglesia, sin selección de vallas, ni de zonas, ni de... Normalmente no sucede así. En una iglesia tú puedes ver al pobre más pobre de los pobres pidiéndole a la Virgen. Y el más encumbrado de los encumbrados, con guardaespaldas y con vestidos lujosos, y está rezando igual porque tiene la misma necesidad que el pobre. Los santuarios marianos son un reflejo maravilloso de quién es Dios y quién es María. Entonces, cuando yo hablo de combate espiritual, yo les hice una reseña ahí medio accidentada, Doris, pero quiero que sepan que esto del combate espiritual es bíblico y por supuesto, como es bíblico, es de catecismo. Y que es elemental que nosotros sepamos que nuestra vida es un combate espiritual desde que nacemos hasta que nos morimos. Todavía en la muerte se lleva a cabo un combate espiritual. La persona cuando está agonizando está viviendo un combate espiritual donde no necesita que tú cuentes chistes, ni que te estés acordando de sus épocas pasadas, ni que estés llorando. La persona necesita que reces desesperadamente encomendando esa alma en esa agonía, en ese sufrimiento, en ese despedirse del mundo, necesita tu auxilio, tu oración intensa y sin parar para que ella se pueda ir de este mundo con las mejores ayudas divinas. Y en ese caso, la intercesora por excelencia, Doris, pues María. María es la intercesora más poderosa, es la criatura más poderosa que hay. Yo me acuerdo hace como unos 8 o 10 años.
Fíjate que a mí me llamó mucho la atención que una revista, bueno, no sé hablar bien inglés, pero bueno, esta del National Geographic, hizo un número especial para María, en donde decía la mujer más poderosa del mundo. Yo decía, ¿pero qué tiene el National Geographic que decir acerca de la Virgen María? Y entonces, para mi sorpresa, abrí las páginas, porque pues es una revista de divulgación científica. No tenía por qué tratar a la Virgen. Y entonces mencionaban muchas apariciones y quiero decirles que me encantó. Fue para mí un reconocimiento, la dama más poderosa de este mundo, la mujer más poderosa de este mundo, María Santísima. Ahora, María Santísima es más cercana a nosotros. ¿Por qué? Porque María es madre. Y las que hemos sido madres sabemos lo que significa los hijos. Y a la vez hemos sido hijos de nuestras madres y sabemos lo que significa una madre. Entonces, cuando tú sabes que hay alguien que es una madre divina, que tiene una serie de cualidades y de poderes, de poder real de la gracia de Dios, que ella va a ir a suplicar a su hijo por ti. Entonces dices, ya me tardé. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces en esa sencillez, mira, Doris, hace algún tiempo transmitiste un programa con el Padre Pedro. Sí, Y a mí me encantó porque estaban rezando el rosario, ustedes, sí, y había un señor muy humilde, él, que rezaba con una vehemencia el rosario, que decía yo, yes, eso es lo que necesitamos. Gente que ore con vehemencia, gente que quiera hacer las manos, los pies de Cristo, para que la gente se entere que estamos metidos en una batalla espiritual donde quizá aparentemente no vemos, pero sí lo vemos porque sufrimos las consecuencias. ¿Quién no sufre las consecuencias de vicios en su casa? ¿O quién no sufre las consecuencias de no tener trabajo? ¿O quién no sufre las consecuencias de vivir en una zona muy altamente delictiva? ¿O quién no sufre las consecuencias de que su matrimonio esté deshecho, que sus hijos estén perdidos o que su familia esté dividida? De eso estoy hablando, de que el pecado del mundo causa todo eso y nos seduce. Como dice cuando habla cuando empecé a hablar del combate espiritual, dice aquí, pero clarísimo, dice que una vez que el demonio les hace pensar a Adán y Eva una cosa que no existe y ellos la aceptan, dice, ellos han concebido una falsa imagen de sí mismos y una falsa imagen de Dios. Entonces, el pecado del mundo, la oscuridad del mundo nos ha llevado a pensar que Dios, pues es un santito ahí en un cuadrito y que la Virgen María, pues ahí son para esas tontitas que creen que no tienen otra cosa que hacer. Yo te voy a decir una cosa, Doris, yo presencié tantas veces, innumerables veces, gran cantidad de exorcismos, porque entrábamos a orar para fortalecer aquel evento y nosotros solo orábamos para fortalecer a los sacerdotes, que no hay forma de que tú pienses que una persona endemoniada es una persona que tiene enfermedades mentales. El padre Pedro y yo, en especial, colaboramos con una serie de neurocirujanos que fundaron un centro privado, evidentemente de un hospital muy importante de México, que fundaron una escuela de neurociencias. Entonces, ellos estaban muy interesados en saber cuál era la diferencia, cómo notábamos nosotros que una persona podía estar endemoniada y cómo distinguirla de una enfermedad mental. Y entonces, para sorpresa de ellos, nosotros no efectuábamos exámenes, un TAC de cabeza, una tomografía, sino el don del Espíritu Santo, la gracia que vive en ti, más la práctica que tienes por los caminos que te ha hecho recorrer Dios. Entonces tú decías, a ver, pregúntele esto, doctor. Y tan solo de verle los ojos, de ver su imagen, doctor, esta persona tiene esto, más o menos por aquí va. No enfermedades, porque nosotros no somos médicos, decíamos, a ver,
mándelo de casualidad según su religión, si tiene fe o no, ¿verdad? A que se acerque a la vida religiosa. Entonces, quiero decirles que la devoción a María Santísima, el saber efectuar un combate espiritual, no es para los tontos, nada más. Es para los que somos tontos, pero también para los que son muy inteligentes. Porque la vida sobrenatural la tenemos todos, todos tenemos un espíritu. Y volviendo a María Santísima, que nos da un arma maravillosa, todos lo sabemos, es el rosario, pero aparte ella nos ofrece su intercesión. Tú te acercas más a tu mamá y le dices, oye mamá, fíjate, normalmente cuando tienes una mamá normal, estándar, no, bueno, digo, porque hay mamás que son extraordinarias y otras mamás que, pues, la verdad, no, ¿no? Pero tienes una mamá estándar, tú vas y le dices, mamá, fíjate que pues, tengo este problema. Que a lo mejor es una tontería, a lo mejor es algo muy grave, pero primero vas con tu mamá, antes que ir con tu papá, si es que lo tienes. Y a lo mejor ni tienes papá, entonces te queda ir más que con la mamá. Entonces, muchas personas a veces desarrollan más una tendencia a ir a María que ir a Jesús porque tuvieron un padre ausente, o fueron hijos de madres solteras, o fueron solamente educados por las madres. Bueno, María es una intercesora poderosísima. Cientos, cientos de ejemplos, muchos en la vida de los santos, en todos lados tenemos los que quieren leer algo. Hay muchas cosas que leer acerca de María. Me voy a permitir, Doris, recomendarles un libro maravilloso que se llama La vida oculta de la Virgen María. Estos son escritos de Ana Catalina Emmerich, una vidente que ya está en grado de santidad, de beata. El Papa Juan Pablo, no, Benedicto XVI, primero Juan Pablo y luego Benedicto XVI, la institucionalizaron dentro de la iglesia. Este libro en especial es un libro hecho en un lenguaje español actual, donde tú ves cómo la gracia de María, la gracia de Dios, brotaba de su cuerpo, se le veía en sus ojos, en su mirada, en sus palabras, cómo era amable, graciosa, educada, gentil, tantos atributos que tiene la vida divina, ¿no? Que era sobria dentro de su pobreza, porque a veces pensamos que la sobriedad viene de la elegancia humana. No, no, ser sobrio es una persona que es decente, que se manifiesta en sus términos de lenguaje y en sus términos de conducirse con una elegancia solamente digna de Dios. Y que Dios pone esa gracia particular. Ahora, en el combate espiritual es muy importante que nosotros sepamos que sí tenemos esa intercesora maravillosa y victoriosa que es la Santísima Virgen María, pero que es necesario que nosotros intervengamos con acciones concretas para que ese combate se efectúe de la mejor manera posible. ¿Cuál es ese combate? ¿Cuál es esa preparación? La preparación número uno es, voy a ir a la fuente de la gracia de Dios, que es la vida sacramental. Es decir, voy a confesar. No me puedo confesar porque vivo en unión libre. Acércate a tu sacerdote. Ve con un sacerdote y dile, padre, yo tengo este problema, ayúdame a solucionarlo. Pero si no quieres solucionarlo y si nunca te acercas, pues nunca no te interesa. Entonces quieres seguir viviendo de una falsa devoción, que aunque tengas un buen corazón, pues no cubres el requisito. Como decía el padre Pedro muy bien, tenemos una religión de comadres. Es que mi comadre me dijo, es que mi comadre, no, es que tu comadre no te tiene que decir. A lo mejor la comadre te dice, oye, haz esto, pero tú búscale más y vete a la iglesia y ve con un párroco. Y si te encuentras con un cura de carácter difícil, pues ve con otro. Yo siempre les he dicho, cuando tú vas con un médico que es malo, por ejemplo, vas con un cardiólogo, ¿no? Entonces el cardiólogo por algo no te simpatizó, no hiciste clic, o te dio desconfianza, o te cayó mal, o tú le caíste mal, qué sé yo. Pues no te dejas morir, vas con otro cardiólogo, ¿no? Hasta que encuentras una solución. Aquí es lo mismo, tienes que insistir. Entonces, ve a los sacramentos, arregla tu vida sacramental, porque la fuerza de Dios en tu cuerpo y en tu alma
solamente se da a través de los sacramentos. No se venden botecitos, ni con medallas benditas, ni con cuadros benditos. No hay nada. Lo demás son sacramentales. Los sacramentos son la fuerza de la vida divina. Entonces te confiesas, vas a comulgar, empiezas a ir a misa, le prestas atención a las lecturas. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, que fue puesto en ti el día de tu bautizo, empiece a moverse, a fortalecerse, y entonces te aseguro que se te va a ir el insomnio, se te van a ir las migrañas y muchas otras cosas cuando tú frecuentes los sacramentos. No es una vez al mes ni dos veces, no, no. Aquí es como el ejercicio. Tú vas todos los días al gimnasio o caminas todos los días, pues quite la torpeza, la gordura, comes todos los días, te vayas casi todos los días. Pues la vida espiritual es para todos los días porque el espíritu lo traemos puesto. Un combate espiritual entonces empieza por una vida sacramental. Se incrementa maravillosamente con la vida de oración. Dime qué rezas. Pues es que no sé rezar, cómprate un libro de oración. ¿Pero cuál libro de oración? Pues un libro del Rosario, un libro de San José, un libro de quien quieras. Tú lee, cómprate una Biblia, abre la Biblia en los Salmos, ora con los Salmos, lee los Evangelios. Ahora se hacen, desde hace mucho tiempo, se hacen libritos de todos tamaños, con toda calidad de letras, de nada más del Nuevo Testamento. Léelo todos los días. Tu alma se va a ir saturando de gracia divina, porque la palabra de Dios, como dice San Pablo, es viva y es eficaz. Y es una espada que atraviesa. Entonces, lee la palabra de Dios. Todos los días, 5 minutos, 10 minutos. Yo tengo más de 40 años de leer todos los días la Biblia. Un pedacito, aparte de la que oigo en misa. Y entonces, ¿sabes qué? Empiezas a conocer la palabra. Mira, ¿cómo dice aquí esto? Y luego ya te fijas, pues es en la carta de San Pedro. Pues mira, y las cartas de los apóstoles. Y entonces te empieza una curiosidad. Y entonces esa curiosidad empieza a dar una formalidad de conocimiento de Dios, y lo que ignoras es que te da una fortaleza, que a la hora que tú rezas, esa fortaleza lleva una oración eficiente. No es lo mismo que tú digas, voy a incurrir en una charlata, la cosa, Doris. Es que a mí me da ternura cuando la gente dice, es que en el nombre de Jesucristo yo renuncio y corto y destruyo y ¿no? Digo, sí, pero ¿qué cortas y qué destruyes si no tienes ninguna espada ni nada? Viene el otro y te mete una tirada ahí, que para qué te cuento. En cambio, cuando tú ya fuiste con la Virgen, le dices, oye, mamá María, fíjate que así ya asado y ¿no? Y ya fui a misa y comulgué y rezo. Otra arma maravillosa, la caridad. Y ya caridad, y ahorita te explico algo, les voy a explicar algo sobre la mortificación. Entonces, claro, está tu espíritu, está fuerte, está poderoso en el Señor, ¿no? Y entonces la Virgen te dice, muévete para allá, ahora reza esto, ahora haz lo otro, ahora no vayas por este camino, ahora vete por acá, ahora que... Y entonces, claro, tú estás sensible a lo que te está diciendo el Espíritu Santo, y entonces vas a tener éxito, porque tus armas son poderosas. Entonces, cuando descargas un golpe sobre la nariz del enemigo, del otro no me refiero a otra persona, me refiero... Entonces, ¿sabes qué pasa? Pues que le atinas exactamente en el punto donde debe de ser, y ese enemigo interno o externo se va a tener que ir porque sabe que contigo no puede, porque contigo está el Señor y con el Señor está su Madre Santísima, Amén. ¿no? Y entonces ese combate, Doris, sacramentos, oración. Una parte muy importante es la caridad. Una persona que no da caridad, que no hace caridad y que no sirve a la iglesia en el grado que quiera, es una persona que nunca va a crecer en la fe, ni va a crecer espiritualmente, porque no sabe más que querer llenarse de Dios para sí misma, pero no sabe dar a nadie. Y Dios lo primero que nos enseñó es a servir al prójimo. Sirve al prójimo, no te importe cómo sea. Yo me acuerdo que mi mamá me decía,
porque en México pues hay mucha pobreza. Y entonces salíamos así a misa los domingos y yo me llevaba mi fajito de billetes, ¿no? Y entonces, pues que en la esquina había uno y ya él le daba, ¿no? Y luego el otro, y ya que le daba al otro. Y luego el otro, y luego decía mi mamá, ay, Teresa, qué maña la tuya de estarles dando dinero a la gente. Le digo, mamá, es que ellos tienen hambre. Dice, ¿qué hambre van a tener? Tienen un sindicato y viven como millonarios. Digo, mamá, yo no sé eso. A mí me dijeron en el catecismo que socorrer a los pobres. Y a mí me parece que estos son pobres. De ahí mi mamá, mira, jamás me volvió a decir nada, lo cual se lo agradecí mucho, porque cuando fui más grande me di cuenta que la vida era muy difícil, que había que atravesar unos caminos casi, casi como en el lenguaje de los salmos, intransitables, donde tenías que padecer mucho dolor, donde había veces que había demasiada oscuridad para ser verdad. Y me di cuenta cómo el ejercicio de la caridad de Dios se manifestó en mí e iluminó cosas que de otra manera hubieran sido imposibles que yo pudiera transitar. Por eso me entusiasmé cuando tú me dijiste, vamos a hablar de María, sale, vamos a hablar de María. Vamos a hablar de María en la iglesia doméstica. Sale, ¿por qué? Porque todos tenemos una iglesia en casa. Lo que pasa es que hemos perdido en este tiempo tan difícil, Doris, hemos perdido nuestra mente. Como dice aquí en la carta a los romanos, cuando explicaba yo el combate espiritual, hemos concebido una falsa imagen de Dios y de nosotros mismos y no permitimos que Dios nos ayude. Entonces, perdón. Quisiera yo recalcar que María es madre, que María es el arma más letal que tiene Jesús para vencer al mal, que María está al alcance nuestro, que no dejemos que el mundo nos confunda y nos diga que no sirve y que nuestra fe es vana, porque eso es mentira. Yo quisiera, Doris, decirles que hace muchos años, y esto lo he comentado en otras ocasiones contigo, la imagen de María de los Sagrados Corazones. Alguna vez alguna persona me dijo, no, esa imagen está endiablada porque los dedos hacia abajo y hacia arriba y no sé qué. Y dice, pues yo no veo nada raro, pero pues bueno, si me dicen que no. Claro, lo que pasa es que el padre Arturo estaba haciendo un trabajo maravilloso en el sigilo, porque el padre se dedicaba a los pobres, ¿sí? No andaba en los Hollywood, ni en las cámaras, ni en nada. Y entonces el padre juntaba mucha gente y ganaba muchas almas. Y entonces, claro, la imagen iba a tratar de ser destruida y desacreditada. Cuando años más tarde yo conozco al padre Arturo, bueno, que el padre Pedro me lleva con el padre Arturo, con Mari de León, que conozco la labor del apostolado, digo, claro, tenían que tratar de destruir esa imagen y ese cuadro, tenían que tratar de desacreditarla y de decir que era fea y que estaba endiablada, cosa que no ha sido y que no será nunca. Por eso yo hoy quiero invitar a todos nuestros amigos para que se inscriban contigo, Doris. Ahorita es muy importante que llevemos el cuadro de María. Lleva el cuadro de María a tu casa, llévalo con tu vecina, llévalo con tu hermana, llévalo con tu prima, llévalo, por favor, llévalo, porque tan solo de cargarlo le estás haciendo un favor grandioso a la Virgen y nos estás haciendo un grandioso favor a la sociedad. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está muy oscurecida y no necesitamos gente famosa ni gente rica. Si las hay, qué bueno, pero necesitamos gente de diario, gente como tú y como yo, que somos las tontas del cuento, ¿me entiendes? O sea, que nos podemos morir y no pasa nada, ¿sí? ¿Me explico? Entonces necesitamos gente, a mí me encanta cuando la gente es normal, cuando la gente es sin peros, sin tanto rollo, sin tanto aspaviento, y entonces en esa sencillez tomas un cuadro de la Virgen, les dices, vamos a rezar el rosario, no sé, vente, yo te enseño.
Ay, y hay personas que dicen, pero si nada más es una persona, ¿y qué? Es un alma. Y el alma es inmortal. Y si tú enseñas a una persona que existe un arma maravillosa de Dios para salvaguardar tu integridad moral, física, espiritual, para incrementar el poder de Dios, la vida de la gracia, para llenarte de sabiduría, pues es que estás haciendo una gran labor, ¿o no, Doris? Sí, claro que sí, María Teresa. El llevar a la Virgen, a nuestra Madre Santísima a los hogares es algo muy grande porque hay tantos testimonios de lo que ha hecho el Señor por intercesión de ella, a gente que ni siquiera sabía cómo rezar el rosario, como tú dices, que hemos enseñado a que recen. Los varones, los esposos sobre todo, que no querían, la señora nada más recibía la imagen de la Virgen y él no quería rezar, pues cuando ya íbamos a recoger la imagen de la Virgen, ya estaba rezando el esposo, ya estaba rezando la familia. Entonces son cosas muy, muy grandes, de veras, que por eso vale la pena y siempre yo exhorto, ¿verdad? En estos programas para que puedan, en los lugares donde está el apostolado de María, aquí en San Diego, hay muchas parroquias que podrían ponerse, llamar a esas parroquias, ponerse de acuerdo con la coordinadora y luego para que lleven la imagen de la Virgen. Asimismo, en México está en diferentes estados, ahí Tete, tú sabes, la coordinadora general de México, y también está en Guatemala, en Perú y en otros lugares aquí de nacionales de Estados Unidos. Entonces, creo que cada promotor y cada promotora tenemos tantos testimonios que nos incentivan a seguir adelante, que nos incentivan que a pesar de las dificultades y situaciones que podríamos tener en nuestras familias como promotores o en tantas cosas, sigamos para adelante, porque hay mucho que, hay mucho, hay mucho. ¿Sabes qué pasa, Doris? Que a lo mejor las personas no hemos tenido madurez espiritual porque no tenemos mucha educación, una educación muy eficiente, pero el sufrimiento en el ser humano es un misterio. Es un misterio que nadie nos va a explicar, pero lo vivimos. Entonces, uno no espera llevar el cuadro de la Virgen porque ya no se va a enfermar, porque ya no va a haber problemas que resolver. No, sí va a haber problemas que resolver, sí va a haber sufrimientos, pero nunca va a ser igual pasarlos de la mano de Dios que pasarlos solamente con tu capacidad humana, porque la capacidad humana somos egoístas, somos orgullosos, somos unas personas a veces verdaderamente que solamente Dios nos ama, pero que cuando nos vemos revestidos por esa santidad de Dios, por esa santidad de la Virgen María, entonces nuestra vida toma estamos en una situación diferente. ¿Y sabes qué tiene rezar el rosario? Mira, Doris, yo era una persona muy orgullosa y muy pagada de mí misma en la juventud. Después ese temperamento muy fuerte, Dios lo usó para llevar su palabra y para hacer oración y para saber perseverar a pesar de la adversidad. Todos hemos tenido situaciones adversas y las seguiremos teniendo en la vida. Aquí el asunto es que nunca va a ser igual que tú tengas adversidades y los vivas de la mano de Dios, auxiliado por la Santísima Virgen, que lo vivas solamente tú. Lo repito y lo subrayo. A lo mejor hay muchas personas que quisieran que en esta transmisión nosotros les dijéramos, ay, pues cómprate la cruz fulana y cómprate el rosario sutano y no sé qué. Pero ¿sabes qué? Yo he llegado a la conclusión, así, habiendo visto muchos exorcismos, así, habiendo hecho miles de oraciones, miles, no cientos, miles, donde vi tantas veces la gracia de Dios. Llega un momento, Doris, en que eres el Señor y tú.
la Virgen y tú. Y entonces sabes que ahí ya no hay cortes ni hay nada. Ahí hay una pureza de un amor divino porque has sabido perseverar, has sabido sufrir. A pesar de la adversidad, sigues dándolos a conocer, sigues animando a los demás. No hay por qué arrepentirse. De aquí no te vas a arrepentir, tú lo sabes, Doris. Y muchos de nuestros amigos nos verán y otros que nos están viendo, saben, ellos han tenido adversidades en su vida, pruebas fuertísimas. Como hoy en la mañana que hablaba con un monseñor y me decía, ¿cómo estás, María Teresa? Le digo, hombre, pues cómo voy a estar con un agujero que me traspase el alma, el cuerpo y todo lo demás. Le digo, pero mire, monseñor, le doy gracias a Dios de que he vivido todo lo que he vivido porque en todo he visto su mano. Mi condición humana no va a dejar de sufrir, pero le agradezco mucho a Dios que he dejado de quejarme. Pienso que hay un logro muy importante y se lo debo a María Santísima, porque cuando me levanto, yo por cuestiones sentimentales, Doris, tengo a la Virgen Reina de la Paz conmigo desde hace muchos años, no porque no quiera a la Virgen de los Sagrados Corazones, la amo, amo siempre a María, pero tengo a esta Virgen y me levanto y le digo, bueno, María Santísima, hoy sí hay que pegar los pedacitos con resistol. Pero como no hay resistol que pegue pedacitos, pues con tu gracia, María Santísima, con tu gracia, por favor, ponla mientras yo me voy a asear y todo, por favor, ponme ese pegamentito, por favor, porque si no, no resisto. Y ahí sales toda cuchas, dada el queso, diciendo, voy a poder, lo voy a hacer, tengo que poder. Cuando falleció el padre Pedro, decía, yo voy a cerrar esto, voy a cerrar lo otro. Después decía, no, este no es el grupo del Padre Pedro. Somos un grupo de iglesia. Tenemos un decreto de conformación. Pertenecemos a la orden franciscana. ¿Pero qué estás haciendo tú, insensata? ¿Para, parar el trabajo de Dios? O sea, sí, hay una pérdida que es real, como lo tenemos todos. Tú en tu casa habrás tenido la pérdida de una persona querida, la pérdida de una situación económica, una enfermedad, un apuro muy grande, o muchos apuros o muchas desgracias. Pero ¿sabes qué pasa, Doris? Que dentro de todo eso que es condición humana, cuando está revestida de la gracia, porque sabemos combatir espiritualmente con las armas del espíritu, nuestra vida es diferente, totalmente diferente. Te he de decir que yo estuve en el momento en el que Padre Pedro falleció, con una paz impredecible en mi corazón, que yo estuve todo el tiempo que acondicionaron su cuerpo y yo lo único que decía es, muchas gracias, Señor Jesús, por haberme permitido conocer una persona tan grande, tan honorable, tan positivo, dentro de una sencillez y una humildad que pues yo hasta la fecha no conozco otra persona como él. A lo largo de los años me fui formando dentro de la iglesia gracias al ejemplo de él. Él no te decía lee este libro, él, su acción era de tal, ¿cómo te podría? Es que no hay palabra que lo escriba. Era tan asertivo, tan positivo. Tú lo conociste, Doris, que todo era bueno. O sea, si llovía era bueno y si era malo, y si había hambre o no había hambre, y si había de comer o no había de comer, él siempre estaba de buenas. Entonces, él ejemplificó para mí, como para muchos de mis compañeros que tuvimos la fortuna de convivir todos los días con él, una gran enseñanza sobre la caridad, la humildad y el amor de Dios. Y ese es un privilegio. Y ese privilegio tiene que tener un fruto doble. Entonces, no tirarse a la batahola de que, ay, ya vivo esta adversidad. No. Yo cuando el padre estaba postrado, envuelto en su mortaja, le decía, muchas gracias, padre. Gracias, que Dios te bendiga, que Dios te lleve al cielo, porque verdaderamente yo no tengo con qué agradecerle a Dios y a ti la formación que me dieron. Y seguiré adelante todos los días y todos los años que Dios me permita. Y es la invitación que hoy les quiero hacer a todos. A lo mejor ustedes quisieran que yo les dijera, no, haz esta oración porque con esta se van todos los diablos. Y
¿Sabes cómo se van a ir todos los diablos? Cuando tú saques tus diablos interiores, así te lo digo abiertamente, y dejes que entre Dios. Y cuando entre Dios con fuerza en tu corazón, tú vas a dejar de ser un malvado chismoso o un levantafalsos, o dejas de estar embarrando la vida del prójimo en las paredes, y entonces te comportas como una persona que quiere ir a la santidad y que quieres vivir en la gracia de Dios. Y eso, como dice el catecismo, requiere un gran esfuerzo y no lo lograrás sin grandes trabajos. Hay que contener la boca, contener los ojos y los oídos. Y entonces hacer que los demás sean felices. A mí me encanta, Doris, cuando la gente es feliz. Hay un músico que da conciertos por todo el mundo, que quizá lo conozcan nuestros compañeros y amigos, que, que se llama André Rieu. Entonces este señor toca el violín y tiene unos auditorios llenos de gente, pero no sabes qué espectáculos monta, ¿no? Y siempre es de una manera tan sana, tan buena. Yo veo a la gente tan feliz en esos conciertos, digo, este hombre Dios lo tiene que llevar al cielo, porque llena de felicidad a los demás. Entonces, la idea de que lleven el cuadro de la Virgen es que les permitan a la Santísima Virgen ser madre y que los llene de felicidad y que no se desanimen, porque si tienen una adversidad, más bien que le digan a ella, ¿cómo voy a resolver este problema? Sí, Es cómo lo voy a hacer porque mi limitación humana no me permite saber más. Solamente de esa manera vamos a entender cuál es el amor de Dios en nuestras vidas. Lo demás son puras palabras que se las lleva el viento, son puras definiciones. Yo traje aquí 400 libros para recomendarles, pero es que no hay nada como rezar el rosario, Doris. Es que sí, yo les puedo recomendar muchos libros, pero muchos libros, ¿para qué? Lo que necesitas es llegar delante de María y decirle, me siento huérfano, soy un desgraciado que no tiene rumbo en esta vida, que se siente hundido porque es feo, es pobre, nadie lo quiere, nadie lo voltea a ver, todo el mundo lo humilla. Entonces, pues tú voltearme a ver y dime qué tengo que hacer con todo esto, porque yo no acierto con nada. Es cuando nos sentimos miserables, cuando le damos oportunidad a Dios y a su madre de que nos levante. amén. ¿No es cierto? Y sí quisiera invitarlos, Doris, a que trataran de hacer felices a las personas que tienen cerca de ustedes. Háganlos felices. Mira, yo tengo personas que colaboran conmigo, que soy canija y soy dura. Pero luego viene un jovencito aquí a vendernos dulces y les digo, a ver, 200 pesos de dulces para todos, para que se me salga mi maldad. Porque soy rígida y soy dura y ya estoy vieja, entonces, bueno, te vuelves muy pesada. Pero es una forma de compensarles, pero también de decirles, es el amor de Dios, que a pesar del dolor que tengo y del vacío que tengo, tiene que fluir y yo no lo voy a impedir. Gloria a Dios. ¿Qué nos quieres tú compartir, Doris? Estoy con, o sea, es como que yo pienso que a todos nos está pasando ahorita, los que estamos escuchando. Es como que el Señor nos abrió nuestro entendimiento de una forma más clara, de una forma eh, concreta a dónde vamos a ir, a quién tenemos que acudir, cómo tenemos que hacer. Como tú dices, a veces nosotros pensamos de que nos hagan oración y que ya no. Aquí muy claro lo estás explicando y así es. Si nosotros llevamos, como dice, los sacramentos, como tiene que ser, nos acercamos a la oración y a todo eso, vamos a obtener todo lo que nosotros andamos buscando, pero tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Claro que podemos pedirte que nos hagas una oración así pequeñita antes ¿cómo te digo?, de despedir el programa. Sí,
porque ya sabes, sabe el Señor y nuestra Madre lo que ellos quieren hacer a través de ti. O sea, ya, Les voy a contar un evento, Doris, que eso que estás diciendo, mira. En una ocasión llegó una señora con el padre Pedro a la iglesia y le dijo, padre, es que tengo un montón de gusanos blancos por dentro y por fuera de mi negocio y bueno, brotan de la banqueta y necesito que haga un exorcismo. Entonces, como era una vecina de la parroquia, dice el padre, ve a ver qué tiene esta señora, ¿no? Digo, ay, padre, dice, yo le conozco a su mamá y los conozco a todos, ve a ver qué pasa ahí, ¿no? Y estaba ahí a unas cuadras de la parroquia. Entonces voy con la señora y pues sí, había una franja así como si fuera una víbora como de 6 centímetros de ancho, de gusanos blancos, una cosa muy impresionante a todo lo largo de lo que era la puerta de su negocio. Y por dentro otro tanto. Entonces dice, ¿qué hago? Le digo, vete a confesar con el padre y empieza a comulgar. No, no, no. Eso de la confesión es para los tontos. Y además, ¿sabes qué? Mi mamá sí era muy apegada a la iglesia, pero yo tengo mis reservas. Yo sé quiénes son los padres, así que yo tengo mis reservas. Entonces pasó. Ya le dije, padre, pues que así. Y sí, tiene unos gusanos y muy impresionantes. Le dije, no sé cómo los va a quitar porque está muy feo. Pero bueno, ella dijo que no se iba a confesar y que no. Bueno, pasó. Y vuelve la señora como en 2 semanas. Pero así en un grito, ¿eh? Entonces resulta que una de las señoras que venía al grupo de oración le dijo que comprara sal y que la llevara a bendecir con un sacerdote y que les tirara sal a los gusanos. Entonces la señora, que era muy particular, compró, pero Doris compró, yo creo que fue a comprar un camión de sal, porque era una cantidad de sal afuera que tenía la mitad de la banqueta llena de sal. Es sal bendita y los gusanos no se mueren. Le dije, mira, yo también hubiera llamado a uno de plagas. Dice, no, no, es que me maldijeron y me dijeron y ya fui con la vidente fulana y no sé qué. Dije, ¿ya te confesaste? No, ya te dije que yo no. Le dije, es que estás mal. Es que perdóname, pero es todo en orden. Por eso en Génesis 1 dice, todo era caos y confusión. Y a la palabra de Dios empezó a ordenarse todo. El desorden es del diablo, el orden es de Dios. Ordena tu vida espiritual para que el combate sea eficiente. Como yo estaba desesperada, me dijo, pues entonces, ¿tú crees que el padre me quiera confesar ahorita? Sí, vente, vamos. Entonces el padre la confiesa. La mujer, aparte de confesar, el padre le da una misa de atención a su mamá, una misa privada ahí en la capillita chiquita. Y pidió al padre mucho y esta mujer lloraba y lloraba y lloraba porque había tenido muchas penurias en su vida, muchas cosas fuertes. Cuando llegó a su casa otra vez, se regresó gritando las 3 cuadras de ahí porque no había un solo gusano blanco ni por dentro ni por fuera. Nada más estaba la sal. Ya no había gusanos. Si no es posible que esto se haya ido. Nadie vino a recogerlos. Había que recogerlos con pala. Fue la confesión. En otra ocasión, Doris, entró con el padre Pedro una señora pues muy alterada. Entonces nosotros por seguridad corríamos las cortinas no del confesionario, era una habitación muy grande, tú la conociste donde el padre confesaba, y no se oía nada y nos quedábamos lejos rezando en intercesión. De repente la mujer brincó casi sobre el padre y lanzó un alarido. Y bueno, nos metimos, pero vamos, ¿no? Como 4. sí. Y entonces el padre dijo, no, 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 déjenla. Y estaba tirada en el piso la señora. Entonces la mujer levantó la cabeza llena de lágrimas y dice, ¿qué es lo que ha dicho usted? Y le dice el padre, que te perdono, que te absuelvo, que te perdono en nombre de la Madre Iglesia. Dice, ¿cómo me va a perdonar si todo lo que he hecho es lo más malo? No tengo perdón de Dios.
¿Por qué me dice que me perdona? Y lloraba con una desesperación tirada en el piso, Doris. Y lo volteaba a ver al padre con unos ojos. Le decía, es que yo te perdono, te perdono. Y el padre, su mano levantada, él parado, la mujer se le acerca a gatas, le besa los zapatos y se cuelga de su alba, de su estola y se levanta y le dice, ¿qué cosa dice usted? Que te perdono. Yo te perdono tus pecados en nombre de la Iglesia Católica. No sabes, Doris, qué cosa más fuerte, porque la señora con las lágrimas le besaba las manos al padre. ¿Cómo me has perdonado? ¿Por qué me has perdonado? Es que no es posible, no hay perdón. Y le decía el padre, yo te perdono. No sabes cómo lloraba esa mujer. Esa señora había caminado meses porque ya tenía manifestaciones del diablo muy fuerte en su cuerpo y en su casa. Y ella se liberó de todo ese daño y de todo cuando fue perdonada. Porque además el padre era muy sabio para confesar. Y el padre decía, ¿te arrepientes? Los empujaba, ¿me entiendes? Te empujaba al arrepentimiento. Como sabía que las personas no se sabían confesar, le decía, ¿te arrepientes? Y ella le dijo, sí, me arrepiento. Porque ella después no lo dijo, que no quería decirlo. Y una fuerza que salía del padre le había dicho, ¿te arrepientes? Y ella dijo, sí, sí, me arrepiento. Y fue cuando el padre la perdona. El valor del perdón, de la absolución del sacramento. Es muy importante, por eso estamos subrayando. O sea, sí lleva el cuadro de la Virgen, sí reza el rosario, sí, pero tenemos una madre iglesia que es exquisita y es fuerte y es poderosa. Vamos a orar. Ok, ¿Te parece, Doris? Vamos a sí, orar. claro que sí. Voy a orar un poquito en lenguas de María, Ok, ¿sí? Entonces, pues, hay un ejercicio que les quisiera recomendar, que es un ejercicio que yo hago todos los días y lo he hecho durante muchos años, porque yo no excluyo, el orgullo nunca se ve de nosotros, Doris, porque el pecado original contra Dios es un pecado de orgullo. Entonces tenemos que hacer un ejercicio cotidiano todos los días para entregarle a Jesús nuestros actos orgullosos, que están impidiendo que toda esa gracia maravillosa que Él tiene para nosotros se manifieste. Entonces yo siempre tengo un crucifijo. Ahorita no tengo un crucifijo grande a la mano, pero tengo un crucifijo como de unos 8 centímetros que me pongo en el lado de mi corazón, inclino mi cabeza y le digo, Señor Jesús, perdóname por todo el orgullo y la vanagloria que hay en mis acciones y en mis pensamientos. El pecado de orgullo es la madre y el padre de todos los pecados. Es el pecado original en vivo. Cuando nosotros renunciamos y le pedimos perdón a Dios, lo mantenemos a raya. Y con la fuerza de la gracia de los sacramentos, aquello se mantiene siempre contenido. Ese es el primer combate, el más grande, que tú mantengas a raya al orgullo. Hay diferencia entre la vanagloria y el orgullo. La vanagloria es cuando tú buscas que los demás te aplaudan. Cuando los demás digan, ay, qué bonito tu vestido, ay, qué gran persona eres, ay, qué maravillosa, ay, qué bien cocinas. O sea, yo no estoy diciendo que no le demos las gracias y alabemos las bondades de las personas con nosotros. Pero cuando una persona se regocija en todas esas cosas, pasa muy pronto de la vanagloria al orgullo. Y las personas que estamos, que trabajamos para la iglesia y que de alguna manera hacemos trabajo de evangelización y todo esto, es terrible el orgullo cómo nos ataca. Entonces quiero prevenir a las personas sobre la situación del orgullo. Hay un libro, hablando de libros, ahora sí les va a... Hay un libro maravilloso que se llama La terapéutica de las enfermedades espirituales.
Este libro está escrito por un doctor en teología, un sacerdote francés, Jean-Claude Larchet, de Ediciones Sígueme, que es una editorial católica española. Entonces aquí nos habla de la vanagloria, dice, el orgullo está muy próximo a la vanagloria, hasta el punto que muchos padres de la iglesia prefieren estudiar estas dos pasiones por separados. La vanagloria es el comienzo del orgullo y el orgullo es el fin y la consumación de la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Cuando tú buscas que los demás te alaben. Ah, y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? A la primera frase que dije, cuando hablaba, que es la primera, es una frase de la carta a los romanos. Cuando el demonio nos da una falsa imagen de quiénes somos. Entonces la vanagloria mancha nuestra existencia y nuestra alma y la conduce directamente al orgullo. El orgullo con el que ya ha herido nuestra carne, por el que es el pecado original, se acrecienta y se fortalece. Y tú y yo, hasta igual y tú y yo, las dos juntas, hemos hecho acciones llenas de orgullo y de vanagloria, aún dentro de los actos dentro de la iglesia. Entonces hay que estar muy perseverantes y muy decir, no busco que me alaben. No voy a buscar esto para que me alaben. Voy a tratar de ser honesta, totalmente honesta desde el fondo de mi corazón, porque no puedo perderme a Cristo. No puedo perderme de una madre tan grande como María. Tengo que combatir interiormente en ese combate espiritual porque quiero verdaderamente que nuestro Señor me ame todavía más. O porque quiero que sea un faro de luz para hacer felices a los demás. Entonces aquí te explica lo que es la vanagloria y el orgullo es cuando tú ya no buscas que los demás te alaben, sino te alabas tú mismo. Pues, ay, hermanita, pues es que yo hubiera, ay, cómo de repente siento los influjos de la santidad. Dices, híjole, ya te perdiste. Entonces hay que estar muy perseverantes. Se los tenía que decir, Doris, porque uno no lo sabe y entonces dices, ay, somos muy afectados en nuestra condición social y en nuestra condición humana. Y tú solito te vas y te estrellas porque el diablo ya te sedujo y mira, no necesitó más nada, ¿no? Sí. Entonces, pónganse un crucifijo en su corazoncito todos los días en la mañana, en la noche. Señor Jesús, yo te pido perdón y te entrego mis actos de vanagloria y de orgullo. Lo va a mantener a raya. Y si tú no fallas en la fuente de la gracia, que son los sacramentos, en la oración y en la caridad, el servicio al prójimo, no tienes de qué preocuparte, porque el demonio en vez de darte buscando, te va a andar huyendo. Va a decir, ahí viene esa loca, vámonos de aquí. Ay, Entonces, bueno, vamos a rezar, Doris. Vamos a rezar. Ponemos una cruz en el corazón. Si no tienes, pon tu dedito en el corazón, inclina tu cabeza y dile, Señor Jesús, yo te ruego humildemente que por la oración de María Santísima me concedas servirle a tu madre, que es mi madre, para que mis hermanos la conozcan y también la lleguen a amar. Concédeme, Señor, un corazón bueno, semejante al tuyo, semejante a María. Haz que el corazón inmaculado de María me conduzca hasta las fuentes inagotables de tu amor. Santa María, Madre de Dios, vísteme, Santísima Reina, con las virtudes que mi alma necesita. Tú sabes cuáles son las gracias que yo requiero de ti. Como verdadera madre, auxíliame, bendíceme, ayúdame, socórreme. Ve la angustia de mi corazón, ve la adversidad, el miedo, la zozobra. En este mundo tan difícil, tan lleno de oscuridad, donde el pecado del mundo prolifera,
No te olvides, Santa María, Madre de Dios, que me he consagrado a ti, que Jesús te ha dado a mí. No te olvides de mí nunca, ni permitas que yo me salga de la vida divina, ni de tu protección materna. Santa María, Madre de Dios, con la dulzura de tu corazón, nútreme. Ibirigiri Sábara Jara Sábara María. Aris María Razara Haris María. Abara Jara Sábara María. Niknirik María. Onansin María. Abara Jara Sábara María. Niknirik María. Onansin María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gracias, María. Gracias. Gracias, María Teresa. Ay, todavía quedamos un poquito medio así. Yo pienso que todos los que están conectados estamos un poquito así con la oración. Pero pues que el Señor y nuestra Madre sigan trabajando en cada uno de nosotros y ya sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Ay, María. Doris, de alguna manera ellos tienen acceso a tus datos para que se comprometan con el cuadro. Sí, sí, a ver, no sé si el hermanito Ángel pueda poner el número de teléfono para que se comuniquen, porque como hay en Sí, diferentes lugares, está el apostolado de María, entonces eh, pueden llamar a ese número para que ahí se les oriente y a qué número van a llamar y dónde se van a conectar. Aquí aquí está, está el número. ahí está el... Perfecto. Aquí pueden comunicarse al WhatsApp al número, el signo más, entre paréntesis, 619, que es el área, y al número 863-6934 para mayor información y si necesitan que en algún hogar quieran recibir el cuadro de Nuestra Madre María, la Santa Virgen María, pues pueden comunicarse a este número que aparece en pantalla que es de WhatsApp. Me imagino que es de nuestra hermanita Doris. Sí, Es el número con el que se estarían comunicando, que es hermana Doris Vargas, para que ella pueda atenderles y asesorarles personalmente. ok, entonces pues ya anotaron mi número, ¿verdad? Entonces, María Teresa, pues me he quedado un poquito, todavía estoy media adormecida con la oración, María Teresa, pero te quiero dar las gracias. A ver, ¿todavía está o ya no? Sí, aquí estoy. Yo digo, ¿a dónde estás? No, aquí estoy, aquí estoy. Te doy las gracias, María Teresa. La verdad que para mí fue algo muy, muy grande que tú dijeras que sí, porque pues yo había hecho la cita ya contigo y con el padre Pedro cuando estaba todavía, hacía unos días que yo hablé con ustedes para tener esta fecha y pueda haber esta transmisión. Y pensé que tal vez tú en la situación de lo que había pasado, tal vez no aceptarías, pero para mí fue una sorpresa que me dijeras que sí, una alegría, porque dije, Dios mío, qué bueno, siempre María Teresa es un ejemplo para mí por ser una guerrera valiente que sigue adelante. Y te doy las gracias, María Teresa. Yo sé que hemos aprendido mucho, hay muchas cosas de veras que para mí esta plática que tú has dado, unas enseñanzas grandes, no solamente para mí, sino para todos los que hemos estado escuchando y todos los que van a escuchar, porque hay mucha gente que
por ejemplo, del mismo apostolado de María que viven en pueblitos, que la recepción no es buena y todo eso, entonces se les va a pasar para que en un momento puedan ver y escuchar la plática y A mí me todo. gustaría decirles, sobre todo a las personas, Doris, que no Sí, viven en ciudades, sino que viven en poblaciones pequeñas, que por favor nos ayuden a hacer la luz de Dios, a hacer la luz de María, a combatir el pecado del mundo para que se quite esa oscuridad, esa cosa tan oscura, tan fuerte que está sobre nosotros, que cuesta tanto trabajo para muchos acercarse a Dios, que a través de la sencilla práctica de llevar el cuadro, de llevar a nuestra madre, ella se va a ocupar de lo demás, Doris. Tú y yo lo hemos vivido. sí, Como en esa sencillez, tú y yo lo hemos vivido a mansalva en todo momento, a lo largo de muchos años en nuestra vida y lo que hemos compartido como hermanas en Cristo y en María, todas las vicisitudes que hemos pasado y esa sencillez del rosario con llevar el cuadro. exactamente. Exactamente, te digo, o sea, por eso esto, tú sabes que es mi lucha y quiero siempre incentivar, decir, miren, vamos a hacer esto, vamos a pasar la imagen de la Virgen con la familia, o sea, que no quede de nosotros, promotores y promotoras, de ofrecer la imagen de la Virgen, y si tenemos por decir de que nuestra familia está en México, en un estado de México y voy de visita, de que la promotora de aquí lleve allá a su lugar el cuadro de los Sagrados Corazones para que la familia lo vaya recorriendo. Y Entonces, además que es importante que sepan que es un movimiento de iglesia. O sea, que pueden llegar con su párroco y decirle al padre, de manera muy sencilla, padre, nos daría permiso y mire, el apostolado funciona así y así, y esto lo fundó un sacerdote claretiano, y mire, mira, Doris, es tan sencillo. sí, Es que es tan sencillo que los párrocos necesitan también, necesitamos ayudarlos a que haya vida de parroquia y que haya vida de parroquia sencilla, sin tantos vuelos. Yo a veces me doy cuenta que hay cosas que tienes que entenderlas, tienes que explicarlas con una sencillez, porque si no, tan complejo, no entiendes. Tienes limitaciones, es como los que somos de mi edad, pues tenemos muchas limitaciones con las transmisiones y los teléfonos y la digitalización y ta. Pero bueno, nos esforzamos y hacemos algo, pero las nuevas generaciones, bueno, despiertan y ta. Entonces, no hay que atorarnos, hay que permitir que las personas conozcan a nuestro Señor, que a lo mejor nosotros, ay, qué tontería, la Virgen se basta a sí misma, tú solo préstate, sé sus pies, sé sus manos. ¿Qué hay más sencillo que un rosario, Doris? ¿Qué hay más sencillo que un cuadro que ha sido bendecido para permanecer en las casas y crear una iglesia doméstica en casa? sí, ¿Qué más sencillo hay que eso? pues nada, Como solamente decir, quiero hacerlo, ¿verdad? Quiero integrarme a este grupo. he estado orando por el éxito de Llamar esta misión. Sagrados Corazones. He estado orando por el éxito de esta misión. Cuando vives en una gran ciudad donde ves tantos peligros y tanta oscuridad, y a la vez que nos sentimos tan indefensos y tan desamparados, necesitamos forzosamente el poder y el amor de María, su protección. Entonces, hay que cobijarnos en María. Sí, Me ha dado mucho gusto compartir. Les agradezco, te agradezco, Doris, que hayas pensado en mí. Le das un sentido a mi vida y a mi dolor. ahí. Entonces, le das un sentido. Mira, aquí junto está el cuadro. Lo que pasa es que a veces no paso el cuadro del padre. Carlos, me quitas las flores de aquí, me quitas eso de ahí. Es que a veces, mira, Doris, yo como soy nueva en esto, no sé si poner o no los cuadros del padre porque no quiero que vayan a decir cosas de que estoy lucrando con la imagen del padre. Ay, no sé cómo moverlo, fíjate.
A ver, Carlos, si me ayudas, para que se vea aquí nada más. Ah, Ah, mira, ajá. Esos son los cuadros, no se ve, ven, ven, empezar. Este es el cuadro que nosotros utilizamos para su funeral. sí, Ajá. sí, vimos. Entonces, aquí está con nosotros y estará en espíritu porque lo que él hizo va a permanecer porque estaba lleno de frutos, está lleno de frutos espirituales, porque el padre era un gran orante, era Sí, una persona que oraba muchas horas del día y sobre todo en los últimos años a raíz de la pandemia, o sea, el padre rezaba de 4 a 5 horas diarias, más la misa que decía 2 misas diarias. Entonces, el fruto se dará y mientras Dios nos preste vida, ha sido un honor compartir una vez más con el apostolado de María en la iglesia doméstica. Amo la sencillez de su ministerio y la entrega que tienen tan heroica, porque a pesar de que a veces las promotoras son personas con sufrimientos bastante grandes y con penurias morales o económicas, llevan el cuadro con una devoción a la Santísima Virgen que yo sé que ella las recompensa, ella siempre recompensa. Entonces hagámoslo, no nos atoremos porque seamos tontos o como digo yo, unos porque son güeros, otros son prietos, unos porque son de ojo verde, otros porque son de ojo café, quien sea, vamos a trabajar, vamos a a trabajar. trabajar, claro que sí, Muy María. bien, Doris, muchas gracias. Gracias, con todo mi corazón te digo gracias y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy tan agradecida porque aparte de cuántas cosas que me has ayudado a salir de tantas situaciones que yo estaba pasando también por muchas penurias, pero tú me ayudas mucho y el padre también, o sea, siempre pues, en mi corazón están los dos. ¿Ok? Gracias, María Teresa. Que Dios te bendiga y pues sigue para adelante. Nada de que vas a dejarlo todo. No, tú tienes que seguir. Mira, para otra ocasión te voy a invitar otra vez porque esta no va a ser la primera ni la última en este año 25. Va a ser mucho, ¿ok? No más. Cuando tú quieras, Doris. No, pues porque tus enseñanzas, imagínate, pues ahorita cuánto aprendimos. ¿Ves? Por eso te digo. Ok, María Teresa, gracias. Muchas Que gracias a todos. Buenas noches. buenas noches. Gracias a todos los que estuvieron conectados y siempre diciéndoles, por favor, que pasen esta bendición a sus familiares, amigos, vecinos, a todos los que puedan, porque no podemos quedarnos con esto nomás. Aparte que estamos invitando también dentro de este programa para que se integren al apostolado de María, para que lleven la imagen de los dulces corazones y promuevan el Santo Rosario. Por eso, que Dios les bendiga a todos los que se conectaron y bueno, nos vemos en otra próxima transmisión. Gracias, María Teresa. Gracias, Gracias, Doris. Buenas noches. Ángel. Pues no estuvo su papá ayudándome, pero ya estuvo él representando al papá. Entonces, gracias, Ángel. Gracias a todos. Sí, Gracias. está bien, Doris. Entonces, en una próxima ocasión nos encontramos aquí junto con los hermanos que se estuvieron conectando durante esta transmisión del Apostolado de María. Entonces, antes de finalizar, quisiera también eh, comentarles que en la opción donde dice una flechita, donde dice compartir, en la aplicación de YouTube puede copiar el link y compartirlo en un grupo o en un contacto de que tenga usted en diferentes redes sociales, como ya sea Facebook, Messenger o WhatsApp, para que esos programas que se van compartiendo en diferentes días de la semana, pues sean de mucha edificación y de mucha contribución para su crecimiento espiritual. Y también de igual forma en la plataforma de Facebook hay una opción donde se puede compartir directamente en su historia de Facebook o puede compartirlo directamente a Messenger o a WhatsApp. Entonces,
Dicho todo esto, nos encontramos en otra ocasión, Doris. Entonces, Sí, fue un gusto compartir quería contigo. decirte que vamos a tener el lunes 3 al padre Joseph, que muchos ya lo conocen, ¿verdad? Ya lo conocen, pero para los que no los conozcan, ahí también queremos de que se conecte mucha gente, porque el tema que él va a dar es cómo orar eficazmente por nuestra familia. Entonces, por eso quedan invitados a todos los que están conectados para la transmisión del Padre José. Ok, nos despedimos, que Dios nos les bendiga a todos, nos bendiga a todos. Está bien, Doris. Entonces, fue un gusto compartir contigo, Doris. Entonces, Gracias. esperamos en una próxima ocasión con el padre Yusef aquí en cámaras y los esperamos también a ustedes, hermanos y hermanas que se conectaron. Los esperamos en la próxima transmisión que se les estará avisando con anticipación el día que se estará haciendo el programa. Entonces, esperamos que pasen una bendecida y feliz noche o tarde, depende de dónde nos estén sintonizando. Bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones.